¿Qué tal? Buen día. Mario Torres, con la meditación matinal del día de hoy. Sí, el título que tenemos hoy día es el de Lo que llama la atención del Señor. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban una ofrenda en la alcancía del templo. También vio a una viuda pobre que echaba solo 2 moneditas de cobre. Tomamos esto del texto del Evangelio atribuido al apóstol Lucas. Y sí, evidentemente lo que llama la atención. Quisiera entrar en esta dinámica un poco más abierta del tema. En la antigüedad, en la época de Jesús, y realmente pues como todo, como siempre sucede, había gente muy pudiente que iba al templo, la gente que tenía capacidad física y económica para atender los servicios del templo, cosa que Jesús notó y evidentemente no le pareció. Y pone como ejemplo a una pobre anciana que quizás no tuvo algún impedimento físico, pero sí económico, echar solo lo que tenía. Quizás eran 2 moneditas que solo tendría para comer, dado que también, al igual que en esta época y en todas las épocas, las situaciones económicas son difíciles. En el siglo primero, evidentemente, con los impuestos romanos y los impuestos del templo, además, la situación era grave. Esta mujer solo echó 2 monedas, y esas 2 monedas, que representaban su sustento del día, las echó sin más. Jesús, al darse cuenta, evidentemente nos da la pauta de una persona observadora, observadora de su tiempo. No es el simple hecho de predicar algo, de dar un mensaje, de saberlo, sino simplemente también de observar alrededor. No ser un mundo cerrado o un mundo cuadrado, en donde ya nada más cada quien vive en su mundo, en su esfera de confort, pero no se da cuenta de lo que sucede alrededor. Y Jesús nos da ese ejemplo de ver lo que hay más alrededor. Y vio a esta pobre anciana que solo dio 2 monedas. El valor de esas 2 monedas, quizás para el templo, quizás para Roma, no valdrían mucho. Pero para ella, en su interior, son todo lo que tenía. Y nos da a entender de que, sin más, lo dio. Confiaba en el Señor su Dios, que a pesar de eso no le faltaría ningún sustento, no le faltaría nada para ese día. El dar, muchas veces se dice que hay que dar hasta que nos duela, amar hasta que nos duela. No tiene que dolernos nada. No tiene que doler nada, no tenemos que sentir una carga por dar un bien, un aporte económico o amor. Simplemente darlo. Y eso es lo que el ejemplo que nos pone esta pobre anciana, y pobre relativamente, porque es grande ante el Señor su Dios, grande ante la sociedad de su tiempo, también una sociedad, al igual que la nuestra, injusta, desvalorizada. Sigamos el ejemplo de esta anciana y el ejemplo de Jesús, el Señor Jesús, como observador de su tiempo, de su mundo. Los ejemplos sobran en los evangelios. No pasar la vida desapercibido, ni de que el mundo pase desapercibido para nosotros. Ver eso, ver ejemplos y sobre todo ejecutarlos. No que queden nada en el vacío. El dar lo que sea con conocimiento de causa, sin más, sin esperar nada a cambio. Ese sería lo que hablábamos en otras ocasiones del ágape. Si no hay ágape, las cosas no tienen sentido. Quiero concluir, oramos, por favor. Gracias, Dios, porque notas mis esfuerzos para serte fiel. En el precioso nombre de Jesús, tu Hijo, te ruego que suplas lo que yo y mis mejores esfuerzos no podemos lograr. Amén. Que pases un muy buen día. Esta fue la meditación matinal del día de hoy.